Calchaquí. Bien. Les damos la bienvenida a todos los que se van sumando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ahí hay un pequeñito. A ver, ¿quién es ese pequeñito? Pero no decimos El más- no dice nombre. El más chiquito del conversatorio va a ser. Es Roque, es hijo de Raquel. Ah. Ah, Buenas mira. tardes. Okay. Hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, madre? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, madre. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, les damos a todos la bienvenida, muy buenas tardes, alabado sea Jesús. Por siempre sea alabado. Es un gusto, la verdad, encontrarnos en este conversatorio. Quiero ante todo comentarles que hay un equipo coordinador de este proyecto congregacional de ciencias naturales que está compuesto por directoras, docentes, tiene una coordinadora que es la profesora Griselda Diesi, que es la directora del secundario del colegio EGI, de la Sagrada Familia. No sé si querés saludar, Griselda, que sos la coordinadora del proyecto. A ver si te saludamos ahí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Está Fernanda Cuaglia, que es la vicedirectora del nivel primario del Colegio San Antonio de Villa María, que se ha integrado este año al equipo del proyecto de Ciencias Naturales, y está Patricia Pérez, que no la veo, pero calculo que se debe estar por sumar, que también es profesora del área, y en el colegio Nuestra Señora de Lourdes. Ellas son las que integran este equipo coordinador del proyecto, un proyecto que se realizó por un pedido con mucho cariño de Madre María del Carmen, y bueno, lo asumimos hace ya un tiempo y se empezó a iluminar desde otro lado, desde la realidad misma, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta. Ahora nos quedamos con la presencia de Madre María del Carmen. Bueno, muchas gracias, Susana. Buenas tardes a todos. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre alabado. Bueno, con mucha alegría comparto este rato con ustedes. Sabemos que la realidad en la que estamos inmersos nos desafía constantemente, pero nosotros los cristianos no nos vamos a correr, sino que queremos dar una respuesta, y también esta respuesta, como requiere muchas veces de actualización, ¿no es cierto?, de poder encontrar la comunión con los criterios evangélicos. Entonces, esto nos hace que podamos caminar juntos, queremos caminar juntos, queremos ayudarnos, apoyarnos como hermanos para poder dar respuestas a los desafíos de este tiempo. En estos temas
estamos trabajando desde el proyecto de Ciencias Naturales, es muy necesario que tengamos claridad de criterios, unidad de criterios, y que siempre estemos orientados en comunión a los criterios del Evangelio. Es como el objetivo, ¿no es cierto?, que tiene que llevar adelante el proyecto. Nosotros como congregación también queremos dar una respuesta a los desafíos de este tiempo, pero que nunca perder de vista los criterios del Evangelio. Así que estas instancias, que son sencillas, que por ahí no llevan tanto tiempo, pero sí nos permiten encontrarnos, compartir, informarnos, actualizarnos, darnos luces para poder llevar adelante este proyecto y dar una respuesta adaptada a los signos de los tiempos. Así que yo les quiero agradecer mucho al equipo que trabaja en este proyecto, a Griselda, a Fernanda, a Patricia, a Susana, que bueno, es como la cabeza, y bueno, y hoy especialmente al padre Fabián, que nos acompaña, que bueno, nos hemos conocido en La Pampa, y sé de todas las actividades que desarrolla, entonces le agradezco mucho también que has aceptado acompañarnos en este espacio. Entonces, bueno, les deseo que esto nos pueda ayudar a crecer, que nos pueda animar, que nos pueda formar en una actitud positiva ante los desafíos y las realidades de este tiempo. Entonces, bueno, compartimos este espacio con mucha alegría. Los acompaño entonces en este rato que vamos a desarrollar el conversatorio. Gracias a todos. Vamos a hacer la oración con la hermana Susana. Abrí el micrófono, hermana. Alabado sea Jesús, buenas tardes para todos. Alabado siempre sea alabado. Nos vamos a poner en la presencia de Dios para comenzar este momento de reflexión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La encíclica Laudato Si es un llamado urgente del Papa Francisco para tomar conciencia de la gravedad de la situación del mundo herido y para actuar todavía a tiempo cuidando la creación que Dios nos ha confiado. El Papa pone ante nosotros el ejemplo de Francisco de Asís, quien con profundo amor a Dios y su comunión con Él, vivió en una profunda unión con las otras personas, especialmente los más pobres y con todas las criaturas. Y allí San Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. Vamos a ver un video y vamos a hacer oración con él. Como arbusto ardiente por el ala del viento. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, presente en toda creación.
hiciste semejante a ti, y por todos sus hijos quiero gritar: mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Por la mano tendida que te invita a la danza, por el beso que brota al surgir la esperanza, La mirada de amor que levanta y reanima, por el vino y el pan. Quiero gritar: mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Pidamos a Francisco de Asís que nos enseñe a ser instrumentos de paz con toda la creación. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo unión, donde haya error ponga yo verdad, donde haya duda ponga yo fe, donde haya desesperación ponga yo esperanza, donde haya tinieblas ponga yo luz, donde haya tristeza ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana. Bueno, hoy nos acompaña el padre Fabián Ariel Mondini. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Está colaborando en la misión apostólica dentro de la diócesis de Santa Rosa en La Pampa. Es párroco de Nuestra Señora de Pompeya en General Pico. Es abogado, bachiller en teología, está cursando la maestría en teología y nos acompaña en la labor pastoral adentro del Colegio EGI de la Sagrada Familia, acá en Intendente Alvear, en La Pampa. Le damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado esta invitación. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que voy a tratar, ¿no? Es más que nada generarle una inquietud, ¿no? O tratar de abrir un pequeño sendero para que después cada uno pueda recorrerlo y profundizar, ¿no? El título de este encuentro es como bastante amplio, largo, ¿no? Y no alcanzaría un encuentro, digamos, ¿no? Pero cuando se hablaba de ahí de los valores en el título,
yo decía, bueno, está bueno con qué valores poder enseñar ciencias naturales, también puede ser las exactas, ¿no? La matemática, la física, que no quedan fuera de valores, ¿no? Cómo se enseña. Y me parecía que antes había que como echar un poquito de luz sobre la relación de la fe con las ciencias. ¿Qué visión o qué idea tengo en el vínculo y la relación entre las ciencias y la fe, y la religión? Porque depende mucho de ese vínculo, lo que yo crea que está, cómo están vinculadas, ahí va a repercutir en los valores que yo pueda transmitir. La pregunta es si realmente yo creo que la fe puede echar luz sobre las ciencias o el modo de cómo la ciencia o los conocimientos, descubrimientos científicos se van aplicando, ¿no? O si son totalmente independientes, autónomas, o si directamente una puede prescindir de la otra. Por eso me parecía que para compartir con ustedes, que si mal no me informaron, son todos docentes de las ciencias naturales. Yo le había dicho a Griselda, pero medio tarde, que me parecía que también era un lugar para los catequistas, ¿no? Porque a veces también desde el lado de la fe puede haber una percepción errónea entre la relación entre la ciencia y la fe, ¿no? Por lo tanto, como que tanto los docentes como los catequistas, más o menos tener como un punto de partida juntos, y que también pueda generar diálogo, ¿no? en los ámbitos de las escuelas, ¿no? Entre los docentes y los catequistas, que no dejan de ser docentes, pero de transmisión de la fe. Por eso yo voy a compartir a la pantalla un PowerPoint, y antes ya los valores, voy a primero compartir algunas ideas en la relación y el vínculo que hay entre la ciencia y la fe, en lo que cree la Iglesia, porque a veces también en estas cosas hay mucha desinformación, hay falsos mitos, de que la Iglesia cree una cosa o otra. Bueno, entonces un poquito aclarar o echar luz sobre lo que la Iglesia piensa en el vínculo de la ciencia y la fe. Voy a compartir, si es que encuentro acá. Tengo que buscar acá abajo para que... acá. Ahí se ve completo. ¿Lo ven bien? ¿Hola? Se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, padre. Hubo un silencio que me asustó, ya se fueron todos al minuto que hablé. Me asusté. Bueno, esto del Papa Francisco, de la Laudato Si 62. No ignoro que en el campo de la política y del pensamiento algunos rechazan con fuerza la idea de un creador o la consideran irrelevante hasta el punto de relegar al ámbito de lo irracional las riquezas que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. Otras veces se supone que constituyen una subcultura que simplemente debe ser tolerada. Sin embargo, dice el Papa, y acá viene su pensamiento, la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas, ¿no? Entonces, esto que Francisco pone, ¿no? Ciencia y religión son diferentes aproximaciones, ¿no?, a una misma realidad, y pueden dialogar, pueden tener un diálogo intenso y productivo.
Por lo tanto, por eso yo decía que hubiese sido lindo también, aunque yo me acordé tarde también de proponerlo, que estén los catequistas, ¿no? Para que se pueda ir dando este también diálogo entre ciencia y religión en las escuelas, y también en cada uno de ustedes, ¿no? Acá recién había como 100, ¿no? Conectados. Bueno, en los 100, todos seguramente somos hombres y mujeres de fe, cada uno con sus propias historias e interrogantes, pero al ser docentes de ciencias, tiene que estar como esa pregunta permanente o esa inquietud de cómo voy integrando en mi vida, ¿no? En mi vida creyente, en mi vida personal, ¿no? Lo que voy conociendo, lo que conozco, lo que sigo ahondando y estudiando en mi materia específica que doy, las ciencias naturales, biología o cual otra sea, y mi fe, ¿no? Si no lo voy integrando y una no va iluminando a la otra y la otra no se enriquece mutuamente, viviría como disociado, sería como una especie de esquizofrénico. Por un lado soy profesora de biología, por otro lado soy creyente. Cómo una va enriqueciendo a la otra en un diálogo fecundo, tanto en mi vida personal como en el trabajo, ¿no? En mi tarea cotidiana. Por eso, dando pasos, yo voy a compartir ahora, ¿no? Y voy a partir de la ley de Hubble. Esta la ubican, supongo que sí. Esta es una ley, la ley que se publicó en su momento por Hubble en las primeras, ya por el fin de la década del 20, del siglo pasado. Son los estudios que dieron pie, ¿no? O pie no, sino más bien sentaron las bases del universo en expansión y la teoría del Big Bang, ¿no? Que es netamente una ciencia, ¿no? De la astronomía, el universo, cómo se creó el universo. Esta ley es la que sienta las bases para la teoría actual, la que se sostiene hoy en día, acerca del origen del universo. Esta ley, yo no los veo, así que la verdad que no sé si mueven la cabeza o no, o si me están mirando con cara de que está hablando el cura o lo que sea, pero bueno, yo sigo hablando como un loco solo, después al final me dicen. No, sí, está todo bien. Bueno, es la expansión del universo la base para la teoría del Big Bang. Esta ley, desde el 2018, fue renombrada. La renombró la Unión de Astrónomos Internacional, es decir, todos los astrónomos, todos los que se dedican al estudio del universo y que forman parte de la Asociación Internacional, pusieron en votación, y desde el 2018, con casi el 80% de los votos, se la rebautizó Ley Hubble-Lemaitre. Así que desde el 18 esta es la ley. Ya no solamente se le enseña como Hubble, o Hubble, la verdad que no, bien no sé cómo se pronuncia, sino Hubble-Lemaitre. Sobre esto, para honrar la integridad intelectual y el descubrimiento sumamente significativo de Georges Lemaitre, la Unión Astronómica Internacional se complace en recomendar que la expansión del universo se conozca como Ley Hubble-Lemaitre. Declaró la asociación el pasado 29 de octubre, después al mes siguiente se votó, esta fue la propuesta. Durante la 30 Asamblea General, celebrada en Viena en agosto, se presentó y discutió la propuesta para cambiar el nombre de la ley con el nombre del sacerdote al que se le considera padre de la teoría del Big Bang.
¿Por qué pongo esto? Porque ya que la comunidad científica reconozca que un sacerdote es el padre de la teoría del Big Bang, ¿no? Ya no está diciendo algo. Que se puede ser religioso, hombre de fe y hombre de ciencia. Y no estamos hablando de un descubrimiento cualquiera o un cura que se dedicó a estudiar astronomía, sino de alguien que es el padre de la teoría del Big Bang, ¿no? Considerado hoy en día como el padre de la teoría. Es decir, ha investigado, ha descubierto y ha propuesto el mundo científico, y el mundo científico lo ha reconocido. En una conferencia previa a esto, por el científico Stephen Hawking, afirmó que Jean Lameth fue el primero en proponer un modelo en el que el universo tuviera un comienzo infinitamente denso. Así pues, él, y no George Gamow, es el padre del Big Bang, ¿no? Lo está diciendo este científico reconocido, ¿no? Una autoridad en el mundo de la astronomía y la física. Y esto lo pongo porque todavía perdura en muchos ámbitos la idea de una confrontación entre la ciencia y la fe. Cuando no lo hay, todavía se sigue escuchando muchas veces en los medios, ¿no? Como que la religión es, como decía el Papa, ¿no? Irracional, oscurantista, ¿no? Cuando en realidad muchas personas religiosas han hecho grandes aportes a la ciencia. Es verdad que como iglesia también hemos cometido nuestros errores históricos, y que en la actualidad, después voy a mostrar un pequeño ejemplo, en la actualidad todavía hay miembros de la iglesia que desconfían de las ciencias, o que tienen una vivencia de la fe que la misma iglesia ha dicho que está mal, ¿no? Lo que se llama el fideísmo, solo fe sin ninguna cuestión racional o con un gran desprecio hacia las ciencias. No solo las ciencias naturales, sino también a las ciencias sociales, ¿no? O humanas. Hay todavía sectores de la iglesia, desgraciadamente, que no creen, por ejemplo, en la psicología, ¿no? Lo cual no está bien. Acá les pongo algunos de los científicos que son religiosos, o fueron religiosos. Jean Lameth, siglo XX, sacerdote belga, jesuita, y astrónomo, como recién vimos. Ya a nivel mundial se hizo como, se subsanó esa omisión, que siendo el primero que publicó los resultados de su investigación en el año 27, fue callado, y se lo dio a otro. Incluso miren qué interesante, Einstein conoció a Lameth, hubieron encuentros personales. En los primeros, Einstein los despreció, ni siquiera le aceptaba sus escritos, porque era cura. Entonces ni siquiera le aceptaba leer los escritos. Una vez que Lameth presentó en una revista especializada, sabemos que los descubrimientos científicos se publican, ¿no? Y recién a partir de una publicación en alguna revista reconocida, empiezan los debates, ¿no? O se los considera como algo serio. Bueno, Einstein ni siquiera le aceptaba los escritos. Con el tiempo, después tuvieron charlas un poco más amigables y habrán charlado sobre el tema, ¿no? Pero el prejuicio, como a veces, hace daño. Alberto Magno, este ya es medieval, fue el cura,
sacerdote dominico, fue el primero que empezó a hacer experimentos, estudios de observación experimental sobre zoología y sobre todas las cuestiones embrionarias, cómo se gestaban las especies, dejando de lado ciertos mitos de los animales y demás cosas, ¿no? Fue el primero que empezó con la investigación experimental o de observación, mejor dicho. Blaise Pascal, ese es conocido, matemático, físico, teólogo. Gregor Mendel, sacerdote, naturalista, hoy en día es considerado el padre de la genética. Fue el primero que, obviamente, con los recursos de su época, empezó a investigar el tema de la genética. Newton era un hombre muy religioso, era luterano. Todos los anteriores son católicos, Newton era luterano. Tiene escritos también sobre teología, era un hombre de fe, y a su vez sabemos cuáles son el aporte que le hizo a la ciencia. Teilhard de Chardin es sacerdote y paleontólogo, él también es del siglo XX, fue muy cuestionado incluso dentro de la Iglesia por sus descubrimientos, también jesuita. Y actualmente que vive José Funes, cordobés, sacerdote jesuita y astrónomo, es investigador del CONICET, fue director del Observatorio Astronómico del Vaticano. El Vaticano tiene un observatorio astronómico, algunos dicen que es el tercero en el mundo en calidad, ¿no? Y de él pueden encontrar en YouTube varios videos, ¿no? Interesantes, porque es actual, para trabajar con los chicos en el colegio, me parece que es muy interesante, no le escapa ninguna pregunta. Hay videos donde le han preguntado qué pasa si se descubre vida extraterrestre, y habla con total normalidad, sin ningún temor ni ninguna cuestión a la defensiva. Hay un video donde ha expuesto él una conferencia en la NASA. Así que presentarles a estas personas es para que la ciencia y la fe no están enfrentadas. Se puede ser un hombre religioso, se puede ser una mujer de fe, y también ser un científico. Para erradicar un poquito esos mitos de que si tenés fe, sos irracional o no podés ser científico. A veces hay más prejuicios del lado de los científicos no creyentes que desde otro lugar. En esta relación de ciencia y fe hay varias clasificaciones. Yo tomé la de Bauer, que es un físico y es un teólogo. Él habla de 4 modos de relacionarse la ciencia y la fe. Uno es el paradigma actual que reina, que es el del conflicto. No se pueden relacionar, cada uno por su lado, están en conflicto. Lo que dice la religión no puede ser avalada por la ciencia, lo que dice la ciencia no puede ser avalada por la religión, en un constante conflicto. En esto el mundo científico tiene su parte de responsabilidad con el iluminismo, el positivismo, el materialismo, ¿no? Por otro lado, el mundo de la fe, la Iglesia también tiene su parte, porque como dije antes, aún hoy en día todavía hay sectores de la Iglesia que cuestionan o no reconocen lo valioso de la ciencia, o lo que la ciencia puede aportar. Esta relación de conflicto sobre todo se da en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, con las iglesias evangélicas. Saben que en Estados Unidos y en Inglaterra son de mayoría protestante, luteranos, o de origen luterano, pero sobre todo en Estados Unidos todas estas iglesias que tienen mucho poder económico y político, que son más bien evangélicas y que tienen una religión muy literalista de la Escritura.
Entonces el conflicto se da más que nada con estas iglesias. Entonces, cuando uno lee, entonces la fe, autores, muchos autores norteamericanos o ingleses, que son científicos, cuestionan sobre todo esta actitud religiosa. En el mundo católico, y en el mundo de las iglesias históricas luteranas, el conflicto ha bajado mucho, no hay tanto conflicto. Porque en general en las universidades, en las facultades de teología, tanto católicas como luteranas, se va produciendo el diálogo, y muchas veces los teólogos hacen teología tomando para su reflexión muchos datos de las ciencias. Entonces, no, el conflicto no es tanto, ha bajado bastante y hay bastante diálogo, poco aún. De hecho, hay asociaciones o sociedades internacionales de científicos y teólogos que dialogan. Una segunda relación puede ser la de la independencia, cada uno por su lado, se respetan, muy bien, muy lindo lo tuyo, muy lindo lo que vos también haces, pero no me interesa lo que haces y a mí tampoco lo tuyo. Cada uno va por su lado. El tercero es una relación de diálogo, que es la que también propone el Papa. Sabemos que hoy la realidad es tan compleja que aún si dejaríamos de lado la religión, muchas de las cosas se abarcan interdisciplinariamente, desde varios lugares, desde la ciencia humana, de las ciencias sociales, las ciencias naturales, ¿no? Como que no se puede solamente abarcar, observar o estudiar o reflexionar alguna realidad solo desde una perspectiva o desde un acercamiento, desde una ciencia específica, que tiene su método, tiene sus objetivos, etc. Por eso la importancia del diálogo. El cuarto de la integración, ahí sería tomar conceptos de una de las dos, ¿no? Y desde ahí hacer la propia reflexión. Acá a veces el peligro es que se confundan las cosas, quede todo como una especie de pastiche sin realmente una metodología científica de reflexión, como una especie de quedar bien con todos. Juan Pablo II, en un discurso del 96, hoy casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, está hablando de una encíclica de Pío XII, nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. Esta frase que está ahí como perdida tiene mucho valor. Desgraciadamente, muchos curas no la conocen, muchos obispos tampoco, ¿no? La evolución, dice Juan Pablo II, la teoría de la evolución es más que una hipótesis, está reconociendo que es una teoría, y que es reconocida. ¿Por qué dice medio siglo después? Porque en su momento Pío XII consideró que todavía no había elementos suficiente para considerarla una teoría. Entonces la consideraba hipótesis, y como tal, una hipótesis, si solo queda en eso y no está demostrado, es solamente una hipótesis. Ya Juan Pablo II reconoce que es una teoría, dejó de ser hipótesis. En efecto, es notable que esta teoría, vuelve a decir que es una teoría, se haya impuesto paulatinamente al espíritu de los investigadores. Esto también es importante, porque a veces hacemos con respecto a la relación iglesia-ciencia, sobre todo con Galileo, que es el caballito de batalla, ¿no? Y con Darwin después, las hipótesis, y después se transforman en teoría, el mundo científico mismo
la va recibiendo siempre con cautela. No es que un científico publica algo y automáticamente el resto del mundo científico lo reconoce, ¿no? Lo acepta. Empiezan los debates, empiezan a preguntar, ¿y acá por qué esto? Y esto otro, y esto no queda claro. Empieza todo como el aparato crítico hasta que el mundo científico lo acepta. Pasó con Darwin, pasó con Galileo, que es verdad que la Iglesia le hizo su juicio, después veremos por qué, pero el mundo científico contemporáneo a Galileo tampoco lo aceptaba de entrada. Pasó mucho tiempo hasta que el mundo científico reconoció el aporte de Galileo y se terminó posteriormente aceptando, obviamente, y la Iglesia también. Pero la cosa es paulatina, lleva su tiempo. La convergencia de ningún modo buscado o provocada, es decir, fueron resultado de trabajos independientemente uno de los otros, constituye de suyo un argumento significativo en favor de esta teoría. Es decir, Juan Pablo dice que la teoría de la evolución es una teoría reconocida con fundamento científico. Por lo tanto, la Iglesia no está en contra de la teoría de la evolución. Un clásico mito que se sostiene todavía en el mundo científico y también en el mundo de la fe, en el mundo religioso, el mundo evangélico, un gran porcentaje, muy significativo, por no decir la totalidad, pero sí en su gran mayoría. En la Iglesia Católica, no en el magisterio, no hay ningún conflicto, no en la reflexión teológica seria de los grandes teólogos católicos, sino más bien en algunas comunidades o, como vuelvo a decir, en algunos curas o algunos sectores donde la rechazan por malinterpretar la escritura y la relación entre ciencia y fe. Esa mala interpretación que hacemos de la escritura tiene efectos muy negativos, y si no lo tenemos claro nosotros, esos efectos negativos los transmitimos. Y acá hago un pequeño paréntesis. Hace 2 años, en el colegio y en el EGI, Diego, que era el catequista de primer año, aparte de ser el director de la primaria, me pidió que con los chicos de primer año hable de la creación, ¿no? Que les hable del capítulo 1 del Génesis, con todo el tema de la creación y un poquito de esto, la evolución, los dinosaurios y demás cosas. Los chicos estaban fascinados, porque yo les hablé de un texto bíblico, pero que no es un libro de historia, no es un relato. Y entonces, con asombro escuchaban que yo decía que el mundo para la fe, para nosotros los creyentes, no se creó en 6 días. ¿No? Que no podemos decir que Dios creó en 6 días, que eso está mal. Porque el relato bíblico, como toda la escritura, tiene otra finalidad. No es un libro de historia, como la conocemos hoy en día. No es una crónica. Sino que nos quiere dejar una verdad que no es la verdad histórica, sino una verdad que tiene que ver con la fe, con el vínculo y la relación entre Dios y el hombre. Entonces, la escritura, escrita durante más de 2000 años, se empezó a escribir, en realidad escrita en 1000 años, desde el siglo X a.C. hasta el siglo I después de Cristo, pero los relatos muchos son más antiguos, muchísimo más antiguos. Entonces se usa el estilo literario de esa época. Entonces, por ejemplo, el Génesis 1, en realidad los 11 primeros capítulos de la Biblia, del Génesis,
tienen estructura mítica. Es un estilo literario de la época, donde el escrito, que es creado, nos quiere dejar algo de fondo, una enseñanza distinta. ¿Cuál es la enseñanza del Génesis 1.1 básicamente? No que Dios creó en 6 días, sino que para los pueblos de la época tenía que ver mucho con que la naturaleza podía ser Dios. El sol era Dios, la luna era Dios, los animales, los árboles. Y lo que dice el texto, nada es Dios, hay un solo Dios. Todo lo otro no es Dios. Entonces, el relato lo que busca es desdivinizar, sacarle divinidad a la naturaleza. La naturaleza no es Dios. Dios es otro. Por lo tanto, los chicos estaban maravillados, no sé si entendieron o no, a algunos les costaba más, menos, pero me acuerdo que después, charlando con Diego en la sala de profesores, algunas docentes escuchaban esa charla más informal con Diego y dijeron, pero nunca nos dijeron eso. A nosotros en la catequesis nos dijeron esto. Entonces yo lo que le dije fue, bueno, precisamente, ¿por qué se quedaron con la catequesis que le dieron a los 8 años? Son mujeres ya más grandes. Como todo, uno transmite una catequesis en un lenguaje que un nene de 8 años puede, o una nena de 8 años puede comprender. Como también enseñamos otras cosas, adaptadas. Pero hay que seguir ahondando también en nuestra fe. Benedicto XVI, en un documento pontificio, porque después dicen que esto es porque algunos dicen, bueno, Francisco es liberal, es esto y lo otro, pero Benedicto era porque no sé qué cosa, ¿no? Los curas que dicen eso tampoco leyeron a Benedicto. Solo se quedaron con que Benedicto usaba un gorro de piel en la cabeza y se ponía mucho color en la misa, los zapatos colorados, ¿no? Pero cuando uno lee a Benedicto, Benedicto va mucho más allá de lo que uno cree. En este documento sobre cómo leer la Escritura, nunca hay que leerla en forma literalista o fundamentalista. No es un libro de historia. Dice Benedicto, en efecto, el literalismo propugnado por la lectura fundamentalista representa en realidad una traición al sentido literal y espiritual. Benedicto dice que no se puede leer literalistamente, lo que está ahí es así. Me estoy yendo acá. Tener presente los géneros literarios, su contexto sociocultural, religioso, etcétera, de su tiempo. La Biblia tiene distintos géneros literarios. ¿Lo dice el padre Fabián? Sí. ¿Pero lo inventó él? No. ¿Quién lo dice? Y empezamos con León XIII, hace 150 años, que son géneros literarios. Una cosa es un salmo, que es un poema, una canción. Otra cosa es un libro sapiencial, un libro que lo que busca es dar una enseñanza, una historia, como el de Job, el de Tobías. Otra cosa son los evangelios, otra cosa es una carta como la de San Pablo, otra cosa son el Génesis, que los primeros capítulos son con estructura mítica. Son distintos géneros literarios. Jesús habla en parábolas. No es lo mismo un texto que nos transmite una enseñanza de el año 3000 a.C. o 4000 a.C., que algo que San Pablo escribió 3000 años después en el siglo I. Hay cosas que son culturales. Si vamos a tomar todo literal, ¿por qué un hombre no puede tener 4 esposas? Si Jacob tenía 4. ¿Por qué ahora solamente hay uno? O tener una esposa. Bueno, entonces hay que tener en cuenta cómo se escribió, cuándo, cómo, y nunca párrafos aislados, porque si no le hacemos decir a la Biblia cualquier cosa. Le podemos decir cualquier cosa.
¿Cómo se plasma en los libros de catequesis esto? La relación ciencia y religión. Una incorrecta y una correcta. Lectura literalista incorrecta. Así, Adán y Eva, la primera pareja humana. Esta es una intervención literalista. Libro de catequesis del Obispado de San Luis, ¿no? Comisión Diocesana de Catequesis, Catecismo de la Iglesia Católica 3, en la página 32. Si ven este libro, los catequistas no lo agarren, ¿no? No lo usen. Lectura conforme a los principios interpretativos, correcto. No es un relato científico, ni un tratado de historia. En un lenguaje simbólico y poético, expresa la fe de un pueblo. Y un poco más adelante, el mismo libro, a través de este relato simbólico, la Biblia nos revela la verdad más profunda sobre Dios y sobre el hombre. Un libro de Inés Ordóñez de Lanús, Caminaré en tu presencia, Señor, de Editorial Paulina, del año 13. Es un libro de Inés Ordóñez, que tiene varios, de catequesis para colegios, primarios y secundarios. ¿Ven la diferencia? A los chicos, si uno les explica que no es un relato científico o un tratado de historia, sino que con un lenguaje simbólico, poético, se quiere expresar una realidad más profunda, la relación entre Dios y el hombre, el chico o el joven va comprendiendo esto y no se encuentra después, cuando va a la facultad, con esta dicotomía. Mantengo esta fe que me transmitieron en el colegio, que eran buenísimos, pero me dijeron esto no se sostiene. Entonces la fe es una pavada, no tiene razón de ser, es irracional, está equivocada. La fe no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Entonces se deja de lado la fe y se sigue a la ciencia. Por supuesto que siempre la ciencia nos va a cuestionar, y está bien que nos cuestione, porque crecemos. No son las ciencias naturales. También cuando uno lee algo de psicología puede cuestionar algunas cuestiones de nuestra fe. La sociología. Pero está bien ser cuestionado. Cuando la fe es cuestionada y uno la profundiza, se fortalece. Si mi fe nunca es cuestionada, sigo manteniendo tal vez una fe muy infantil, muy de la catequesis de mi primera comunión a los 8 años. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto más que en lo que por ahí decía el título de los valores? Porque si yo no creo realmente en esto, y para mí la fe es un cuentito, entonces la fe no puede iluminar los avances tecnológicos o la vida del cristiano. Entonces la fe queda reducida a cuando muere alguien, por las dudas vamos a pedir algo por el eterno descanso, o cuando me está pasando alguna cuestión difícil en la vida, ¿no? Pero si yo creo que la fe puede echar luz sobre el conocimiento, sobre los avances tecnológicos, sobre mi profesión, docente de ciencias naturales, tal vez el día de mañana un físico, un ingeniero, un médico, ¿no? Entonces la cosa cambia, ¿no? Pero yo tengo que estar convencido de eso y realmente también saber que la Biblia no es un cuento, ¿no? Y no es irracional. Por eso también yo decía lo de los catequistas. Yo no sé cuántos catequistas, si les preguntamos, van a estar conforme a la segunda y no más conforme a la primera. Tareas para las hermanas en los colegios. Pregúntenle a sus catequistas, pongan las dos frases sin decir que son correctas o incorrectas, ni quién es el autor. A ver por cuáles votan los catequistas, como la correcta y cuál es la incorrecta.
Y acá entramos en los valores. Saben que la Laudato Si es la encíclica sobre que ha hecho boom, digamos, no solo dentro de la Iglesia, sino precisamente en el mundo científico. Aún muchos científicos no creyentes la han valorado. Acá en La Pampa, la Universidad Nacional es muy anticlerical, ¿no? O muy antieclesial. Todo lo que tenga que ver con lo religioso es muy cuestionado, ¿no? A veces por posturas más bien ideológicas, tal vez algunas cátedras con un tinte más bien, o con un dejo de marxismo, ¿no? Sin buscar comunista por todo lado, porque no me interesa, pero sí la influencia de cierto materialismo dialéctico en muchas cátedras llevan a que la Iglesia es la culpable de todos los males del mundo, ¿no? Incluyendo el daño al ecosistema. Por eso esta encíclica fue muy bien recibida en el mundo académico, al igual que Querida Amazonia. De hecho, la universidad, contaba el padre Juan Carlos, que es el rector de la catedral, se le acercó una docente de ciencias naturales, creo de biología, que habían tenido un encuentro de este tipo con una internacional, habían participado, y había participado una expositora canadiense, como una eminencia en el mundo de la ecología, y dijo: lean el documento del Papa Francisco. Y esta mujer, sorprendida, fue a la cátedra a preguntar si el padre tenía ese documento, que lo quería leer. Entonces, fíjense que ya en ámbitos para nada religiosos se toma este documento como un documento importante para ciertos valores en la relación de la humanidad con la naturaleza en la actualidad. Algunos principios que pueden servir para transmitir y enseñar, que están en el documento, que no son originarios de Francisco, sino que la Iglesia esto lo sostiene algunos desde hace más de 150 años. Muchos de estos tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia, que es parte de la moral, que es la que transmite valores y virtudes. El primero es la dignidad de la persona humana. Todo lo que tengamos que enseñar, todos los descubrimientos científicos, tecnológicos, todos tienen siempre que respetar la dignidad de la persona humana, que está por encima de cualquier otra especie. No tenemos que maltratar a ninguna otra especie, pero tampoco somos igual que un canguro. Por eso, fíjense que el Papa, esa idea, ese principio, está como a lo largo de todo el documento. Son números salteados que hablan de la dignidad de la persona humana. Hay otros también. Uno es el destino universal de los bienes. Por ejemplo, el agua. El agua está destinada para todos, no para algunos. Esto, que parece de perogrullo, no lo es. El agua ya cotiza en Wall Street. En El Salvador hubo una reforma constitucional en el 2018 y hubo grupos de poder y de económicos que intentaron imponer o intentaron que los constituyentes declaren el agua como mercancía. Por suerte la sociedad civil se movió, la Iglesia salvadoreña también hizo una gran campaña con un documento público donde el agua no puede ser mercancía, no puede ser de propiedad privada. Una cosa es que alguna empresa administre o gestione, otra cosa es que sea de propiedad. La Constitución de El Salvador declaró el agua
como destino universal de los bienes, un bien para todos. Todo lo que tengamos que enseñar desde nuestras especialidades, todo lo que sea el conocimiento tecnológico, descubrimientos de las ciencias, todo tiene que aportar al bien común. No puede ir en bien de un sector. Esto es para bien solamente de los que lo descubrieron. ¿No? Si descubriste algo, tiene que ser un bien común. Otra cosa es, si hubo una inversión, poder recuperar el dinero, ¿no? Entonces tiene que ser siempre pensando en el bien común, en mejorar la calidad de vida de todas las personas, no de un sector o de un país en detrimento de otros. Por supuesto, la justicia y la caridad social y política, que si bien es un principio muy antiguo, Benedicto XVI es el que ya Juan Pablo II lo desarrolla bastante, en algunas encíclicas. Benedicto también lo desarrolla mucho más, y el Papa Francisco es el que más desarrolla este principio, no solo en el Laudato Si, que le dedica algunos números, sino Fratelli Tutti, la otra encíclica, es un gran desarrollo de este principio de caridad social y política, que tiene que ver con el rol que tenemos todos como ciudadanos en la vida de nuestras sociedades, ¿no? La participación para construir sociedades más justas. Y obviamente ahí también está incluido cualquier persona que se dedica a la ciencia, como cualquier ciudadano. Entonces, nuestros conocimientos, a los chicos les vamos transmitiendo estos principios, no solo en las ciencias naturales, sino también en las demás ciencias y en general, iremos formando hombres y mujeres, como dice el título, para un mañana mejor, o algo así, ¿no? Como muy rimbombante al final del título, para el mañana que se avecina, o no me acuerdo cómo era el título, ¿no? Voy a dejar de compartir, no sé qué hice, pero... Bueno, no sé, dejé de compartir, ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, hasta acá más o menos es lo que quería compartir. Hay un escrito que yo hice para en un momento, si quieren se los paso, también con esto lo voy a compartir brevemente. Con esto ahí no sé si se ve todo o no, pero... Sí, padre, se ve. Ahora no. Con esto eso si quieren se los paso después a alguno, para que después se los manden. Con respecto a cuando fue el cambio de la ley, ¿no? Yo, bueno, hago un poquito, pero sobre todo había como 3 dificultades que me parecía para mejorar la relación ciencia-religión. Una primera dificultad era que la educación formal de los niños y adolescentes y los jóvenes universitarios, esta temática está ausente, tanto explícitamente como en el fondo de los contenidos. En las escuelas no se menciona el tema, en las secundarias tal vez, excepcionalmente. Incluso en las escuelas confesionales, la enseñanza de biología, física, etc., en general van por un carril totalmente prescindente de la fe. Y la catequesis no toma nada de las ciencias, nada. En general los docentes y los catequistas
suelen interpretar los textos bíblicos de una forma literalista, ni que hablar en el ámbito universitario, ¿no? Donde se deja totalmente de lado o se le indican todos los males habidos y por haber, ¿no? Una segunda dificultad también tiene que ver muchas veces con el abandono de creencias que lleva la institución como iglesia. Y se va armando como una especie de autorreligión, cada uno arma la religión a su medida. Lo cual también trae problemas no solo en los contenidos, sino en los valores. Cuando en estas a veces dificultades de iglesia, de gente que se va armando su propia religión, está mucho el individualismo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el bien común, con la justicia, con la caridad social o política, etc., es mucho más difícil, ¿no? Hay como un mirarse mucho el ombligo. Y la tercera dificultad es del propio ámbito católico. Este tema de ciencia y religión es una temática que produce un gran desinterés en muchos sacerdotes, en la gente de pastoral, en religiosas, incluso en obispos. Si a esto le sumamos que hay una deficiente formación en algunos centros, con escaso conocimiento de ciencias exactas, naturales, sociales, también en teología, desgraciadamente salen muchas religiosas y muchos curas pésimos en contenidos teológicos, con una teología que quedó por lo menos 150 años atrasada. Fundamentalismos religiosos, en nuestro país desgraciadamente hay mucho, que no aceptan el método histórico crítico para la escritura, llevan a una lectura literalista y fundamentalista. Fíjense que los libros de catequesis que yo les cité fueron 2. Ahí por lo menos recorrí o investigué por lo menos, cuando hice este trabajito, que es base también de lo que yo les di a ustedes, debo haberle buscado más o menos 20 libros de catequesis. Uno, el de Inés Ordóñez, es el único que toca el tema seriamente. Uno lo toca mal, de modo incorrecto. Y hay un tercero que al pie de página hace una aclaración que dice que hay que tener cuidado con tomar el texto literalmente, de un modo literalista, porque puede llevar a error. El resto de los libros de catequesis, tanto escolares como parroquiales, no hablan del tema de la creación. No tocan el tema del origen del universo, ¿no? Entonces, es una deficiencia grave, que no solo está en los libros de catequesis, sino obviamente en las parroquias y en los colegios, que se da catequesis con esos libros. ¿Cómo dejo de compartir? A ver acá. Guillermo, ayúdame. Donde decía compartir pantalla, dice dejar de compartir. Un botón creo que es rojo. ¿Dónde está el botón rojo? Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, hasta acá llegué. No sé si respondió al título o hablé de lo que yo quise, pero... ¿Te parece, Guillermo, que me saques a mí de cabeza grande y pongas cabezas chiquitas? Muchas cabezas chiquitas. No sé si hay... Sí, Griselda, perdón. Habla. Después, padre, nos podrá compartir esos materiales como para que podamos pasarlos a los grupos de profes. Sí, yo te puedo... Sí. A ver, por una cuestión... El que escribí te lo paso. El PowerPoint te lo puedo pasar también, sí.
que no gire mucho, porque si algún cura de San Luis o los obispos de San Luis ve que puse que su libro de catequesis está mal, vendrá con toda su furia, cargará contra toda su furia, contra un párroco de Pico, ¿no? Igual supongo que el mío me protegerá. Pero... Gracias, padre. Sí, No Susana. sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque en el chat no han puesto preguntas, pero si alguien pone la mano, levanta o se saca el silencio del micrófono y hace la pregunta que a lo mejor le interesa. Guillermo, ¿podemos poner caritas, todas muchas caritas? ¿Es mejor? Así veo varias caritas. Si no, le abrigo a Griselda, que la veo toda la semana. Eso lo maneja usted desde su configuración del Zoom. Desde la pantalla, tipo de vista. A ver. Galería, ahí está. Muchas caritas. Bueno. No sé si están dormidas o no. No. ¿Hay alguno de Legui? Y no sé si algunos... Sí. He visto de Legui, ¿eh? Aparte de... Ah, está Emilia. Sí, ahí la veo Emilia. Bien. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Ni los propios te escuchan. Perdón, padre, ahí tiene una pregunta en el chat que dice... Ahí lo leo, ahí la leo. ¿Cuáles son los libros de catequesis que no son correctos? Mirá, como decía recién, la inmensa mayoría ni los toca el tema. De 20 libros que revisé, solamente 3 tocan el tema. Uno, de un modo correcto y bien explicado, el de Inés Ordóñez. Uno, incorrecto, primera pareja. Adán y Eva no fue la primera pareja, es un relato simbólico. Si tomaríamos de modo literal ese texto, Dios tendría manos. Y sabemos que Dios Padre no tiene manos, ¿no? Si tomaríamos literalmente ese texto, el agua no fue creada por Dios. Porque el agua, si leen el primer versículo, dice que estaba el agua y había un caos. Y después interviene Dios. Entonces, si tomaríamos literalmente ese texto, el agua no sería creada por Dios, sería preexistente a Dios o contemporánea a Dios. Dios lo que hace, según el texto, separa las aguas de arriba y de abajo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el verdadera creación? Porque el Génesis 1:1 es un relato de la creación. El Génesis 2 es otro relato de la creación, distinto. En uno el hombre es lo último, en el otro el hombre es lo primero, y le va dando nombre a los seres vivientes. Entonces hay 2 relatos de la creación. ¿Cuál es? ¿Uno es verdad y el otro es mentira? No, los 2 son verdaderos. Son relatos con una estructura mítica, simbólica, para expresar una verdad. Entonces, volviendo a la pregunta, es un tema que está casi ausente en los libros de catequesis. Entonces, si tienen que dar catequesis, obviamente no ir al libro de San Luis, porque no solamente eso, sino hay toda otra concepción eclesial, teológica, preconciliar, ¿no? Y yo iría por los de Inés Ordóñez. ¿Son los mejores? Bueno, eso tendrán que, los que son catequistas, evaluarlo. En esto es bueno, tal vez en otra cosa vean deficiencias, ¿no? Pero si tienen que enseñar catequesis, no pueden no hablar de la creación, o al menos tenerlo como libro de referencia, ¿no? Puedo dar con otro libro, pero en este punto tratar de tomar esto. No podemos, esto para los catequistas, no sé si hay muchos catequistas hoy,
no se puede seguir enseñando la catequesis como un cuentito, mucho menos el tema de la creación, cuando los chicos hoy en día al año ya ven videos y ya hablan de los dinosaurios y demás cosas, ¿no? Y también invito a las que son profesoras de ciencias naturales, que supongo que deben ser la gran mayoría, no se queden con la catequesis que recibieron de la hermanita tal o de tal persona cuando tenían 8 años. Acá hay algunas que son jóvenes, que deben andar por los 20, hay algunas de 30, imagino, de 40, algunas cincuentonas como yo, ¿no? Y algunas que ya pasaron los 50, ya capaz que entraron en los 60. Bueno, no se queden con la catequesis de los 8 años, profundicen, ¿no? Porque si no cometen el mismo error que muchos científicos, que creen que como iglesia creemos que todo se creó en 6 días. Y eso es un error gravísimo. Buenas tardes, padre. No tengo cámara, porque estoy con la Sos compu. una No tengo flor, cámara. Graciela. Soy una flor, porque no tengo cámara. Pero bueno, me he quedado ahí sonando varias cositas de estas por ahí que todavía estamos con esta no comunión entre lo científico y lo religioso, ¿no? Porque creo que todavía nosotros como colegios confesionales todavía no logramos esa unión y tenemos miedo. Ahí dijo, sobre todo la gente más grande, como yo también más o menos soy de su edad, padre, está todavía en la cultura nuestra de no tocar a veces el tema de la creación, creo que también por falta de creer que no existe esa comunión entre lo científico y lo religioso, ¿no? Y la forma de interpretar. Me gustó mucho, digamos, esta parte que decía usted por ahí, que es la falta de conocimiento por ahí que tenemos, y no logramos esa unión, y creemos que no podemos unir lo científico con lo religioso, ¿no? Pero bueno, por ahí ver esto, que no solamente desde los libros de catequesis, sino desde las ciencias naturales, nosotros por ahí tenemos ese temor de decir, bueno, a lo mejor si hablo de este tema, no está aceptado por la iglesia, o no está visto de esta forma, ¿sí? Desde lo científico. Yo hablo desde el lugar de, soy docente y formo parte del equipo directivo del Santa Margarita, como docente de nivel medio, ¿no? Que también por ahí está, yo veo los profesores por ahí este temor, bueno, este tema sí lo puedo tocar porque desde lo científico, pero bueno, desde lo religioso es como que está esa separación, esa no aceptación. ¿Cómo hacer para trabajar eso y perder esos miedos, ¿no? Porque esos miedos están. Me parece que, a ver, del lado de las ciencias, en el mundo de la ciencia hay gente que no es, mucha gente no es creyente. Entonces no va a venir el acercamiento. El acercamiento va a venir del lado del creyente o del científico creyente. Así que el paso lo tenemos que dar nosotros. Es un desafío, claro, y un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Entonces lo más cómodo es no tocarlo. Exacto. Porque por eso yo creo que muchos libros de catequesis no lo tocan. Porque es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hay muchos cuestionamientos. Y en general, vuelvo a decir, tanto los catequistas como los docentes, ¿no? El creyente en general, y en esto sumo a las religiosas y también a los curas, también desconocen estas cosas. Entonces, no hay con qué dialogar. Para dialogar tengo que tener también herramientas, fundamentos. Porque si no, en un momento termino callado o subordinándome y diciéndole a los chicos, tenés razón, porque los chicos se la pasan navegando o investigando, y nosotros o nos callamos diciendo tenés razón, o, bueno, estás equivocado, la iglesia dice esto. Y eso tampoco es un método, porque el argumento de autoridad no puede decir la iglesia dice esto.
y se acabó. Sí, creo que ahí por ahí está eso. Se da mucho, sobre todo esto Sí. último que dijo usted. El de como autoridad, bueno, la iglesia por ahí cometemos ese error. Creo que yo lo he visto por ahí en docentes también nuestros. Bueno, la iglesia dice esto, pero no le da un fundamento al chico que lo puede entender también desde esto, desde lo científico. Que a veces no es decir, como parte de las ciencias naturales que me siento, creo que no es tan complejo explicárselo al alumno, pero sí, también tenemos que estar en estas posturas de estar actualizándonos a la par de los chicos, porque los chicos hoy tienen el acceso tecnológico que a veces los adultos no lo tenemos, ¿no? Pero... Me parece que un buen inicio, ¿no? Puede ser tener más o menos en claro o leer algo acerca de esto, de que el relato de la creación es un relato simbólico, mínimamente tener una noción de eso. Exacto. Lo segundo que yo usaría son ir a entrar a YouTube y buscar, por ejemplo, a José Funes. Si tengo que hablar de la creación, o de cómo surgió el universo, entonces, más allá del contenido, es muy simbólico y muy fuerte ver un cura hablando en la NASA. Que un cura esté hablando en un atril que abajo dice NASA, que tiene que ver con todo el tema del espacio, es muy fuerte. Ya la imagen, simbólicamente, es muy fuerte. Mostrar a Funes hablando, por ejemplo, habrá que buscar, debe haber otros, pero escucharlo a Funes respondiendo acerca de la vida extraterrestre, una pregunta, ¿qué pasa si hay extraterrestre? Y ahí cuenta con mucha naturalidad. Bueno, nos ayudará a ampliar el conocimiento, con mucha naturalidad. Mostrar un cura que fue, porque ahora ya no lo es el director, o fue, pero director de un observatorio astronómico de calidad, de primera línea a nivel mundial. Algunos hablan de que es el tercero en calidad y en tamaño. Bueno, eso a veces es mucho más fuerte que todo lo que podamos decir nosotros. Pero sí, es un tema que cuesta tocarlo porque es problemático. En Buenos Aires, bueno, ahí Griselda dijo que yo soy cura de Buenos Aires. En Buenos Aires hay un cura que un año atrás mío, más o menos de mi edad, yo tengo 52, él debe estar ahí, tal vez alguno menos, tal vez 50, que es físico nuclear, trabajó en el Balseiro, y entró al seminario de grande. Yo entré a los 30, él habrá entrado también, un año después, con 28, 29, 30 años. Es físico nuclear, ¿no? Es decir, ahí tenemos a alguien de fe, y que no es que estudió física en el secundario, sino que tiene un doctorado en física nuclear. Y su nombre de fe es cura. A veces esas cosas son mucho más fuertes testimonialmente. Padre, también se puede, el docente, si quiere formarse al respecto o le interesa leer, puede entrar a la Academia Pontificia de las Ciencias. También, donde allí siempre está tenemos dialogando. mucha formación, Sí. documentos. También puedo pasarle eso, yo no sé a quién, a Griselda, después ella hará. Hay un libro que yo se lo recomiendo, si quieren anotarlo. Es un sacerdote de La Plata, profesor de teología. Él da teología de la creación y antropología teológica, que tiene que ver con todo el tema del origen. Él es miembro de la Sociedad Internacional de Diálogo entre Ciencia y Fe, ¿no? Y tiene un libro que tal vez les puede, yo lo tengo acá anotado, lo había anotado para compartírselo. El autor es Lucio Florio.
El libro se llama Teología de la Vida. En el contexto, subtítulo, en el contexto de la evolución y la ecología. Acá han hecho un congreso hace muy poquito en Córdoba. Es de Editorial Ágape. Termino esto y... Sí, sí, sí. Es un libro económico porque está editado acá en la Argentina, un autor argentino por una editorial argentina, así que, no sé, será un libro que no sé cuánto saldrá hoy, pero calculo que rondará los 1.000 pesos, 1.200, 1.400. Es un libro donde habla todo el tema de la evolución, las distintas posturas. Saben que hay, no voy a entrar porque no soy especialista, pero hay distintas, está el de la evolución clásica, el creacionismo, que es más bien cuestionado, el creacionismo es el que sostiene las iglesias evangélicas en Estados Unidos, que toman todo mal literalista. Hay uno que habla del diseño, a se me fue el nombre, el diseño perfecto, algo así, que tiene que ver con el ojo. Bueno, hay como distintas posturas, distintas corrientes. Bueno, es un libro que no da muchas respuestas, sino que va abriendo camino y nos hace pensar. Habla de la teología de los animales, entra en diálogo con la teoría de la evolución, toma, ¿no? La Iglesia no está en contra de la teoría de la evolución. Lo que cuestiona a veces es el evolucionismo, querer explicar todo desde ahí. Y sobre todo, el evolucionismo social, o el darwinismo social, ¿no? Porque lleva a que hay razas humanas superiores a otras, ¿no? La subsistencia de la especie me da pie a que mi especie, mi raza, pueda ser superior a la tuya. Entonces, si yo tengo que sobrevivir y tengo que eliminar la tuya, la elimino. Nadie lo va a decir explícitamente así, pero de ahí se pueden desprender opciones económicas, políticas, sociales, etc. Entonces, bueno, me parece que es un libro que puede ayudar. No es largo, tiene como capítulos cortos, ¿no? Que va dando como un pantallazo. Es como un libro para adentrarse en la temática. Bien, te decía, padre, que Lucio Florio pertenece a una fundación que se llama DECIR, que es Diálogo entre Ciencia y Religión. Y hace poquito han hecho un encuentro, un congreso muy interesante aquí en Córdoba, y tiene una página donde tienen videos, yo les supe comentar al equipo exactamente son videos como de 10 minutos que van aclarando como puntos muy útiles para recursos, para trabajar con los chicos. Él pone un ejemplo en algún... Bueno, yo cursé con él, ¿no? Sí. En el bachillerato, la carrera de grado no, por ese momento lo daba otro profesor que también nos hacía pensar muchísimo, ¿no? Nos reventaba la cabeza, porque nos llevaba con la reflexión hasta cierto lugar, y después se callaba. Entonces siempre había alguno que decía, pero entonces usted dice tal cosa, padre. Eso lo dicen ustedes, yo nunca dije eso. Pero yo llego hasta acá, decía él, ¿no? Pero si usted dice esto, caemos en la herejía. Ustedes caen en la herejía, yo no, decía, yo llegué hasta acá, ¿no? Bueno, hacían pensar, ¿no? Que era un placer, porque te rompía todos los esquemas, ¿no? Y Lucio contaba como esta negación entre lo científico y lo religioso a veces, que no quieren saber nada uno del otro. A él le tocó, como es un hombre que sabe mucho, le tocó dar charlas en seminarios o conferencias científicas. Y él contaba que en una, cuando lo presentan, y presentan que es sacerdote, una mujer bióloga levantó la mano y dijo, ¿qué tiene que hacer un cura en un congreso de biología?
Y lo mismo le pasó en un congreso o un encuentro de sacerdotes, cuando tocó el tema de la biología, las ciencias naturales, un cura dijo, acá venimos a hablar de Dios y no de biología. ¿No? Es decir, cómo hay una cerrazón muchas veces, tanto en un ámbito como en el otro. ¿No? Padre, te interrumpo porque nos quedan 2 minutos. Bueno. No sé, Madre del Carmen. Susi, no te escucho. Bueno, estamos cerrando, en este momento estamos cerrando. Padre, te pedimos que para despedirnos nos bendigas, Bueno. nos bendigas. Y nosotros te agradecemos de todo corazón y te comprometemos para una próxima vez seguramente. Ay, Dios. Bueno, a ver, antes de la bendición, ojalá esto le haya abierto, o le haya clavado una espinita de inquietud. Ojalá le haya metido una espina entre la yema del dedo y la uña, esas que molestan y duelen, ¿no? Que sea una espina de esas, ¿no? Que la tengan presente y le, no sé, movilice a querer ahondar un poquito. Un poquito. Hay lugares donde se puede buscar material y empezar a profundizar. Así que la invitación es a no quedarse con la catequesis de los 8 años sobre estos temas. Acá no cuestiono la fe de ustedes, sino al menos la cuestión que tenga que ver con la creación y con todo lo que tiene que ver en la relación ciencia y fe. A ahondar, a caminar. Van a encontrar muchos obstáculos. Es un tema difícil. Van a querer hablar con algunos curas y no van a entender nada. Desgraciadamente en mi gremio hay un gran desconocimiento también de esto. Así que depende a qué parte o a qué miembro del gremio vayan, van a salir motivadas o apaleadas. Como en los confesionarios. A veces se sale reconfortado y a veces apaleado. Bueno, pero busquen. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, cada una de ustedes, sus hogares, sus familias, sus colegios. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos compartido este momentito, así que bueno, gracias por la confianza, y bueno, en algún momento nos veremos. Hasta la próxima, Padre. Muchas gracias, Padre Fabián. Anda por ahí, nos veremos. Nos veremos la semana que viene en el compartido. colegio, si Dios quiere. Muchas gracias, Padre. Gracias por la espinita. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas bendiciones y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias por las palabras. Buen jueves. La hermana Dora que se quede. Gracias, Padre. Ni me acuerdo cómo era la cara de la hermana Dora. Pero yo no puedo. El PRI, sí, pero si no, me voy a ver. Gracias a todos. Chicas, no se vayan a tomar una foto. Gracias. Muchas gracias, Padre. Nos estamos viendo. Bien, ¿Cómo le va? ¿Por qué sos Andrea? ¿Por qué tenés barbijo? ¿Estás con tu señora y tenés barbijo? ¿Cómo es? Estamos con Paula, Mirta y Neri. Por eso mantenemos el distanciamiento social nosotros. Con Paula cuando dimos la charla de sexo con los chicos. Sí. Otra experiencia.
Si Jesús tenía Todavía sexo, siguen reflexionando sobre Adán y Eva. No sé si no viajaron a San Luis. Bueno, muchas gracias por todo. San Luis, ahí está cerca por ahí, ¿no? ¿Cómo? Que los Mi catecismos... madre, tenemos a San